Entonces, ese es el detalle. Además, esa cocina hay que, a lo que vayan a arreglarla, tienen que remodelarle piso y todo. Tienen que hacerle bien los espacios. Lo va a avisar. Muchachos, buenas tardes. Muchachos, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí. Escuchamos. Buenas tardes, doctor. Claro que sí. Bueno, está otra vez fallando un poquitico esto.
que por fin se dieron cuenta que la falla es en el edificio. Entonces se están arreglando. Se nos puede estar cortando otra vez la clase de una jartera hoy. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo les terminó de ir con la audiencia? ¿Qué lograron observar de la misma? Pues doctor, hasta donde yo alcancé, porque la verdad no he terminado, digamos que había muchas contradicciones, había dentro de lo que la víctima manifestó, había muchas contradicciones, habían inventado mucho más allá, habían acomodado mucho la versión. Ese es mi punto de vista y bueno, dentro de su exposición aterrizaba y traía elementos materiales probatorios que dejaban desarticulado la versión que ellos pretendían implantar. Sí, es un gran punto, un gran referente, porque pues hay que ir adelantando siempre que uno vaya a pedir una audiencia de esa naturaleza, desmenuzar todo. Oscar. Doctor, bueno, yo observé la audiencia y vi y me pregunto, ¿por qué la juez que impuso la medida de seguridad aquí en Bogotá, por qué si en Bogotá no fueron los hechos? Luego los hechos no fueron en Chía. Me hago esa pregunta. Ella es competente para imponer aquí en Bogotá esa imposición de medidas de seguridad, porque debería ser en donde ocurrieron los hechos. De aseguramiento. Muy buen referente. Y ahorita más adelante vamos a desarrollar al respecto. Muchachos. Importante, lo que está diciendo ahí Oscar. Los hechos son allá y demás. Cuando nosotros cogemos el Código de Procedimiento Penal, vamos a observar algo. Alguien me ayudó a buscar las funciones del juez de control de garantías. Debe estar cerca al 154, por allá, 150 y... 150 y... No, esas son las preliminares. ¿Dónde estarás? Eso está en... Aquí, 30 y... Tribunales, circuito. Circuito de jueces municipales. ¿Perdón? 39, muchachos. ¿Alguien me regala la lectura del 39, por favor? Yo, doctor. Gracias, por favor. Artículo 39, la función del control de garantías. La función del control de garantías será ejercida por cualquier juez penal municipal. El juez que ejerza el control de garantías quedará impedido para ejercer la función del conocimiento del mismo caso en su fondo. Cuando el acto sobre el cual deba ejercerse la función del control de garantías corresponda a un asunto que por competencia esté asignado a juez penal municipal o concurra causal de impedimento y solo exista un funcionario de dicha especialidad en el respectivo municipio, la función del control de garantías deberá ejercerla otro juez municipal del mismo lugar sin importar su especialidad o a falta de el municipio más próximo del mismo. Más próximo. Okay. Parágrafo primero. En los casos que conozca la Corte Suprema de Justicia, la función del juez de control de garantías será ejercida por un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Parágrafo 2. Cuando el lugar donde se emita el hecho pertenezca a un circuito en el que haya cuatro o más jueces municipales, un número determinado. Si quieres, Emi, páralo ahí, tranquila. Muchas gracias. Porque ya el resto simplemente es para lo que está connotando acá el compañero. Gracias. Muchachos, cualquier juez de control de garantías. Cualquier juez de control de garantías quiere decir competencia
en territorio nacional. Ese problema se venía presentando hasta que la Corte Suprema de Justicia en varias sentencias resolvió diciendo, no, un momentico, el juez de control de garantías es el del lugar de la comisión de la conducta. El del lugar de la comisión de la conducta. Un punto bien importante, doctores y Oscar, para que lo tengas bien claro. En el derecho penal opera lo que conocemos como, se me fue la paloma, hermano. Bueno, las etapas procesales en el derecho penal no se pueden retrotraer. Ya lo que se surte al interior de un proceso no puede revivirse a menos que se aplique una nulidad. Estas audiencias fueron realizadas por otro defensor que no fui yo. Desde luego ese hubiese sido uno de los primeros parámetros de por qué. Y van a decir, no, por la distancia. Un momentico, chías aquí nomás. Chías aquí nomás. No me van a venir con el cuento que no alcanzamos a llevarlo a Chía, no, se demoran 40 minutos en ponerlo a disposición de un juez en Chía. Ese era el escenario para haber puesto, pero lo que pasa, viejo Oscar, es que si los jueces no lo hacen a mutuo propio, sí debería, por tratarse de una justicia rogada, los intervinientes accionar de esa manera. Punto bien importante, la competencia en cambio sí, de la Fiscalía General de la Nación para investigar es en todo el territorio nacional. ¿Listo? Esa es la gran diferencia. No es necesario el decir que exclusivamente el fiscal del lugar de los hechos es el que puede investigar. No. No. En principio, sí está organizado así la Fiscalía General de la Nación, pero no es ahora, con relación al lugar donde se puedan surtir las diligencias, por ejemplo, en el puntual caso que, digamos, cayó una empresa criminal dedicada al narcotráfico y operaban en varios territorios de la nación. Entonces, ¿cuál se escoge? Si estamos diciendo que es el del lugar de los hechos, doctores queridos, es el que escoja la Fiscalía General de la Nación. Ustedes se van a dar cuenta, doctores, que inclusive eso allá en acusación está dirimido en la audiencia de acusación con la presentación del escrito de acusación, está dirimido como el lugar que escoge la Fiscalía General de la Nación para radicar el escrito, siempre y cuando en ese lugar se haya cometido uno de los hechos. Entonces, para tener claridad con ese punto, en este caso no había por qué realizar una audiencia ante un juez de control de garantías acá. Sin embargo, doctores, lo que dice la Corte es, usted puede cambiar de juez de control de garantías, claro, pero entonces tienen que existir motivos fundados que permitan inferir que usted no podía llevar y judicializar a esa persona ante el juez competente. Ojo con eso, ¿listo? Ojo con eso. ¿Alguna otra Doctor, observación? una pregunta. Claro. Y o sea, ¿qué hecho podría pasar para que yo pudiera cambiar o decidir cambiar a ese juez de garantías? ¿Tú como que en qué rol? No sé. O sea, lo que usted acaba de decir, ¿Ok? que podría Simplemente cambiar. no, ¿Como una inhabilidad? mira, acuérdate que la erradicación de la audiencia es un acto de parte. Listo. Ya estamos sentados allá. Por ejemplo, la fiscalía vamos en este caso. Voy a ser yo el defensor que acudió a las audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento. Yo estoy en ese escenario y yo digo, pues, venga, usted es competente, no es competente. Pero fíjense que es necesario dejar que el juez desarrolle la audiencia de legalización de captura, porque hasta ese momento en la audiencia de legalización de captura no se conoce nada de los hechos. Ya en audiencia de formulación de imputación uno ya levanta la mano y dice, señoría,
usted debe declararse impedida por factor funcional por estos y estos y estos argumentos. Si no se declara impedida, se debe recusar. ¿Listo? Así es el escenario. De hecho, doctores, de este mismo cliente tengo una audiencia que intenté hacer en Bogotá. La intenté hacer en Bogotá. Y me dijeron que no eran competentes. Y yo, no, qué chistoso. Fueron competentes para un combo, pero para el resto de cosas no. ¿Sí? Yo quería medir esa situación. Y en efecto, la corte dijo no, en lugar de los hechos. Entonces, la de acá, la fiscalía llegó y le impugnó esa competencia, diciéndole, señora juez, usted no es competente. Y punto. Y la señora juez dijo que no era competente. Sin embargo, esa elección no está a cargo del juez. El juez no puede decir soy o no soy competente. Él considera que es o no es. Considera. Pero en realidad, siempre eso debe ir al superior. ¿Listo? Es el superior quien debe resolver este tipo de situaciones. Bueno, ¿alguna otra pregunta frente a la audiencia que observaron, doctores? Doctor, buenas noches. Sí, tengo una inquietud. Sí, señor. Dímelo todo. Es referente a que como el defensor de la víctima y el fiscal y la fiscal no solicitó una modulación de medida de aseguramiento a domiciliaria, porque al final de la audiencia ellos le critican le critican a la juez porque no moduló esa medida de aseguramiento. Es la cosa más chistosa del mundo. Fíjense que me traes un punto bien interesante ahí. Yo solicito una audiencia con dos peticiones. Una petición principal, que es la revocatoria, si no se accede, una sustitución. Pero fíjense que lo expliqué como 10.000 veces y el representante de víctimas nunca entendió que yo no le estaba hablando del 314, que estuvimos ya nosotros observando acá en clase, sino única y exclusivamente del artículo 318. Entonces, igual de asombrado como estás tú, quedé yo. ¿Por qué me están pidiendo otra medida? Si finalmente los derroteros quedaron claros en que iba a empezar con la revocatoria de medida de aseguramiento. No había necesidad de imponer ninguna otra medida de absolutamente nada, doctores. Nada, simplemente se revoca o no se revoca. ¿De dónde sale la señora juez, la señora fiscal con ese cuento de que tenía que resolver con otra medida? Es totalmente ilógico. Volvamos a la lectura del 318 y nosotros vamos a encontrar algo que es muy claro, no permite interpretación alguna. Y es lo siguiente. Cualquiera de las partes podrá solicitar la revocatoria o la sustitución de la medida de aseguramiento. Punto. Primer escenario, se habilitan las dos circunstancias. Y ante el juez de control de garantías que corresponda, presentando los elementos materiales probatorios y la información legalmente obtenidos que permitan inferir razonablemente que han desaparecido. Doctores, aquí donde demonios está diciendo, y el juez deberá modular la medida de aseguramiento e imponer una menos lesiva. ¿Dónde? ¿Qué diferencia, doctores, con la sustitución de medida de aseguramiento que trae intrínsecamente decantado el parágrafo del artículo 307? El artículo 307 sí dice, momentico, usted tiene un plazo razonable, no cumple el plazo razonable, se podrá sustituir la medida de aseguramiento por una no privativa. Y ahí sí está diciendo. Entonces, fíjense, yo no entiendo, este representante de víctimas y esta señora fiscal, ¿qué pensarán al día de hoy cuando hablemos de que en realidad en el sistema tenemos tres tipos de sustitución de medida de aseguramiento? Y vuelvo y la recalco, 307, 314 y 318. Entonces, de tal suerte que no estamos pidiendo una sustitución de medida de aseguramiento, sino
al comienzo de la audiencia, derroteros claros, revocatoria de medida de aseguramiento. Entonces, ¿de qué está hablando? Doctores, ¿alguien más quedó con algún interrogante de esa audiencia? Doctor, última pregunta. ¿Hasta qué medida, digamos, la juez puede modular o puede sancionar, no sé, en este caso al abogado de de la víctima? Porque sí me pareció que fue bastante grosero y altanero en sus intervenciones. Puede llegar a compulsar desde arrestos, compulsas de copias, pagar salarios mínimos como sanciones. Esos son los poderes con los que cuentan los jueces. Los jueces cuentan con unos poderes disciplinables, ¿sí? Las medidas correccionales y poderes están en el artículo 143 del Código de Procedimiento Penal, doctores. Ahí más o menos se están dirimiendo las circunstancias que puede llegar a tomar de forma coercitiva un juez. Y la verdad, yo lo recalqué varias veces, hasta me regañó la señora juez diciendo que ya sé. Y sí, yo, pero es que para mí era también aberrante. Por Dios. No sé cómo se deja vaciar, insultar de esa manera simplemente porque falló un derecho. ¿Sí? Una preguntita, yo. Dímelo todo. No, hágame un favor, ¿hasta dónde llegan las consecuencias de la compulsa de copias? Compulsa de copias pueden ser tanto disciplinarias como penales. Simple y llanamente una compulsa de copias es el comienzo de un nuevo proceso, en el cual tendrá que ir a practicarse pruebas y todo para determinar si la persona es responsable o no responsable de la conducta disciplinable que se le investiga o inclusive una conducta penal que se pueda llegar a gestar. Pero la consecuencia sí puede ser dura, ¿no? Puede llegar a tener consecuencias fuertes. ¿Sí? Fíjense que el juez, o vámonos a ese caso en particular, la juez no podía llegar y decir, venga un momentico, le suspendo de la profesión durante 3 meses. No, eso no le es competente a ella. Ella sí puede imponer otro tipo de sanciones que están en el 143. Pero allá, entonces ya nos vamos a disciplina y en disciplina ya empiezan a mirar, puede tener una amonestación, un llamado de atención, puede llegar a tener una suspensión de la carrera, puede llegar a tener inclusive la exclusión de la carrera. Es decir, usted pudo haber estudiado Derecho, pero le quitamos su tarjeta profesional. Entonces, de tal suerte que es algo bien delicado. Bien delicado. ¿Alguna otra pregunta, doctores? ¿Les gustó la audiencia o no les gustó la audiencia? ¿Entendieron bien la audiencia o no la entendieron? ¿Ok? Silencio total. ¿Qué piensan del fallo de la juez? ¿Aló? Compañero, se le fue el audio al profesor. ¿Ya me escuchan? Ya, profe, ya. Sí, señor. Qué pereza, de verdad. Uy, Dios mío. Hace poco me pasé a este apartamento, no llevo ni 2 meses y miren. Oscar. Pues, lo otro es que, doctor, no sé por qué la otra juez impuso esa medida de aseguramiento como lo argumentaba usted. O sea, si el cliente, si el victimario no representaba peligro para la sociedad, a sabiendas que intentaba una conciliación, fueron el victimario fue a la casa de la víctima a tratar de lograr la situación. No sé por qué la juez impuso esa medida de aseguramiento a sabiendas que no representa peligro para la sociedad. ¿De dónde se basa eso? Mire, muy triste escuchar esa audiencia de medida de aseguramiento. Muy triste. Porque la defensa no fue... Uno nunca puede hablar mal de los colegas, pero en este caso
brilló por su ausencia. Doctores, es muy importante. Por favor, traten de, siempre de. Cuando se vaya a hacer una audiencia de medida de aseguramiento, hace la petición a la fiscalía y ustedes pidan la suspensión de la audiencia para recoger elementos materiales probatorios. Porque ustedes no pueden solo con argumentos ir a pelear la libertad de un cliente. No, porque ahí es donde vamos a tener los inconvenientes más grandes del mundo. En este caso solo fue argumento. Y entonces hay jueces que dicen que no. Yo tuve una vez uno en Valledupar que llegó y dijo, tranquilo doctor, que en la apelación usted podrá mirar cómo recoger elementos en una revocatoria. Yo le dije, señor juez, entonces usted está diciendo sin escucharme que ya hay una medida de aseguramiento. De una vez lo recuso, señor juez. Usted está totalmente parcializado. No había ni siquiera hecho exposición la defensa y ya había resuelto que iba a haber medida de aseguramiento. Me dijo, usted puede en una revocatoria. O sea, me dijo, ya lo va a aclarar su cliente. Doctores, frente a estas circunstancias nos vamos a encontrar todo el tiempo en procesos penales. Siempre en la balanza está en desbalanza. En contra, el peso lo tiene el procesado. Y siempre nos igualan a nosotros los abogados como los procesados. Entonces, doctores, la invitación es, fiscales, ustedes son fiscales, doctores, que ustedes no tengan que necesitar del apoyo de un juez para que les ayude a corregir todos los errores que tienen. No, doctores, ustedes van a ser capaces de enfrentar y lograr un buen caso sin necesidad de apoyitos judiciales. ¿Sí? Y si son jueces, por favor, ustedes nada les sube o le baja la estadística porque una persona quede en libertad o no. Simple, si hay errores en el procedimiento, tiene que salir, punto. Tiene que salir. Ustedes no tienen por qué violar la ley. O sea, ustedes no pueden cometer delitos para hacer valer para cobrar los delitos a otros. Entonces, en ese orden de ideas, doctores, queda uno atónito. Pero de verdad, doctor Oscar, por ejemplo, aparte de lo que yo estoy mencionando, en otras circunstancias hemos llegado tan armados a esas audiencias preliminares que no tenemos éxito. Simplemente es el que convence y el juez. Esas audiencias preliminares de mucha suerte también. Lo único que uno tiene que hacer es un trabajo profesional con la cabeza en alto, pero vuelvo y repito, siempre, si ustedes van a estar en defensa, siempre con el apoyo del cuerpo técnico de investigación. No CTI, sino en realidad unos investigadores privados. ¿Sí? Siempre. Siempre, siempre. Doctor, con Pacho. Me quedé esperándolo, ¿no, Pacho? Ya lo tengo, me te lo envió a primera hora, sino que yo dije, ya vamos a entrar a clase, ya me da pena. ¿Qué te iba a decir? Como primero era por lesiones personales, cambiaron a tentativa de homicidio, ¿cierto? Por un dictamen de medicina legal, ¿cierto? Se basó ese cambio. Yo como defensa no puedo sacar un peritaje de un médico profesional que él vuelva y me haga, me diga si sí corría peligro la vida de la víctima o no, y poderlo así sustentar y debatir. Ese peritaje en esa audiencia yo lo presenté. Ahí lo presenté. Quiere decir ello que sí se puede, y es un gran fundamento. Ah, listo, doctor. Y puede ser cualquier médico, tiene que ser un médico. Acuérdense de la sentencia de constitucionalidad que les remitía ayer o antier, no recuerdo bien, que hablaba de los peritos particulares. Con esas. Sí, me acuerdo, doctor. Con esa se puede, ¿vale? Porque es que en realidad. Ok, doctor, muchas gracias. Pero lo único que tiene que tener es una buena hoja de vida, ¿sí? No, yo normalmente busco que los peritos hayan trabajado en medicina legal. Ya con eso uno empieza a construir. Dependiendo si es un psicológico, si es un psiquiátrico, si es un tanatólogo, si es, bueno, lo que uno vaya a requerir, dependiendo de lo que vaya a requerir. Si es un médico especialista en urgencias,
si es un médico especialista ¿en qué? En inspecciones a cadáver. Bueno, ahí vamos mirando. Ahí vamos Listo, doctor. descifrando las circunstancias. ¿Listo? Doctores, ¿alguna otra pregunta sobre ese tema? ¿No quieren saber en qué resultó todo ese escenario? Se volvió a trabar. ¿Me escuchan? Es igual, ¿no te acuerdas? ¿Cómo es que eso puede ser? Hola compañeros, se le está cayendo el internet al profesor, él me dice a ver qué Muchachos, hacemos. Ah, ya, otra ¿escuchan? vez ya volvió. Muchachos, esto va a estar un poco difícil así. Voy a tratar de hablar algo rápido y vamos a ver un temita bien interesante de libertad por vencimiento de términos, que era lo que íbamos a trabajar. Doctores, ¿no quedaron intrigados en qué terminó este caso? Eso fue lo más importante, doctor, que cuando lo estábamos mirando emocionados, ¡pum!, se acabó. Que fue como la luz allá. Lo más importante es que hay libertad, ¿no? Eso es lo más importante. Ese día salimos, ¿y qué tal yo tan mañoso de, es que estoy con una jaqueca, ¿me puedo retirar? Le dije al doctor Henry, yo ya me comí el pastel casi todito, le dejé un pedacito de la torta. Vaya usted, continúe. Doctores, infortunadamente perdimos. En la apelación revocaron el fallo. ¿En serio? Ay, Lo revocaron diciendo que mi testigo estrella era la hermana y que era ilógico que yo llevara una hermana. Qué estupidez tan grande. A ver, qué estupidez tan grande. Simple y llanamente yo con la hermana la llevo para decir que habían unos acercamientos. Pero eso se corrobora con el peritaje que había hecho el representante de víctimas, porque si yo no estoy detrás de una indemnización, ¿por qué tengo un peritaje para una indemnización, no? Eso se corrobora. Pero bueno, además el peritaje yo lo conocí fue en la audiencia, porque cuando yo le dije, el señor representante de víctimas dicen que mis elementos le sirven, pero no, los que le está trayendo sí me sirven a mí. Sí me sirven porque, mire que todo encaja. Simple y llanamente. Así es esto, doctores, la balanza a veces es muy dura para nosotros, simple y llanamente, todos los doctores, es imposible. Por favor, veamos libertad por vencimiento de términos. Hemos tocado el tema por encima, doctores. Miremos este video de gran importancia que se creó en el Colegio de Abogados Penalistas, que hicimos sobre las capacitaciones que tuvimos a lo largo de la pandemia. Ayúdenme con esa visualización, dura una hora larga. Miremoslo, por favor, doctores. Va a servir bastante. Doctores, importante, todo el nivel jurisprudencial que nos va a aportar el doctor que hizo la presentación. Doctores, conéctense ahí, por favor, porque ya esta cosa, vamos por la cuarta interrupción y así trabajar es muy difícil. Qué pena con ustedes, no sé ni qué más hacer. No sé, me tocará ir a hacer las clases desde la universidad porque no encuentro cómo. Por favor, nos conectamos, doctores. Muchas gracias. Sí, listo, doctor Diego. Gracias, Lo miramos. Y si se le da la gana a Pacho Ya de les envié. ayudarme con el internet, pues que me ayude. Doctor, ¿necesita solo internet o televisión también? Ya cambiamos toda esa vaina. Me voy largo y Listo, claro. doctor. Bueno, Hay que Ya te pagar la envío la factura, foto. doctor. chao, muchachos. Y agua y luz. doctor. No, eso sí me huelo rico, Javi. El sexto de tío. Un abrazo. Oiga, muchachos, antes de que se vayan, último Señor. viernes de la carrera, por favor, emborráchense hoy. Listo. Oiga, doctor, una pregunta. ay, ahí sí, listo, Dios. No, pues sí. Doc, nos lo merecemos. Sí. A su nombre, profe. Pero no se puede ir a choc porque peligro. La botella la Que discordia. volean botella. No, ahí sí, pues, bien, ustedes, Bueno.
Bueno, muchachos, un abrazo. Oiga, Chao, profe, doctor gracias. Diego, una Está muy bien, muchas gracias. Dime, pregunta. Rocho, dímelo. ¿Quién es? ¿Cómo ves el caso de Haití con los colombianos? La verdad, soy sincero, no he seguido absolutamente nada. Hasta hoy logré observar que supuestamente ellos habían llegado después del homicidio. Entonces, no sé. Vamos a ver. Está grave esa cuestión. Ojalá no sea ahí sí como se dice un falso positivo también, ¿no? Porque es que es mucha gente la involucrada. Claro, pero fíjense cómo en Colombia somos de porquerías y ya los condenamos y hasta salieron mandos a criticar. Claro, hasta el mismo presidente. Claro, y el ministro de Defensa. Fíjense Y cómo van a- es el poder punitivo en Colombia. Y ahí sí van a mandar, ahí sí como se dice, la justicia es rogada, pero ahí sí van a mandar una comisión y no para ayudarlos, sino para mirar a ver cómo lo friegan más. Exactamente. Terrible. Un abrazo. Sí, Los quiero doctor. mucho, muchachos. Vale, doctor, un abrazo, cuídese. Chao, chao. Bueno, Buenas doctor, que noches. esté muy bien, que mi Dios lo bendiga. Cuídese. Sigan el video. Vale. Yo me voy a conectar a verlo también. Listo, vale, doctor.